Ya, buenos días jóvenes, en virtud del tiempo vamos a comenzar. Primero que todo, espero que estén muy bien, digamos, tomando las precauciones, ¿verdad?, para evitar el contagio dentro de la situación que estamos viviendo. Es muy importante protegerse, sobre todo ahora que el sistema de salud está colapsando y que el invierno se pone más frío y se puede asociar a otras enfermedades respiratorias que también son virales, ¿verdad? Porque la sobreinfección de una persona aumenta las probabilidades de que salga mal de este cuadro, ¿ya? Entonces, recuerden que, insisto, por favor, que todos y todas me coloquen en el chat presente y al cuarto en que pertenecen, ¿ya? Entonces, como una manera rápida que yo tengo de pasar lista. Ya, entonces, recuerden que estábamos viendo las teorías ácido-base, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a como recordar un poco las teorías ácido-base y les voy a preguntar a ver si tienen alguna duda. Y después vamos a pasar a un concepto nuevo, ¿ya? Que es la ionización del agua y el concepto de pH, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, recuerden que estábamos viendo las teorías ácido-base, y las teorías ácido-base lo que hacen, ¿verdad? Como toda teoría en ciencias, es conformar una explicación con respecto a un fenómeno que ocurre en la naturaleza, ¿ya? Pero esa explicación no es cualquier explicación, es una explicación fundada en evidencia, ¿ya? Una teoría es algo potente en ciencia, es una explicación que goza de mucha evidencia a su favor, ya así con cualquier teoría científica. Ahora, en el lenguaje común, recuerden, seguramente se los he mencionado antes, en el lenguaje común la palabra teoría ya como que se emplea a veces como una suposición, pero ese significado no tiene nada que ver con ciencia. Recuerden que hay un lenguaje técnico y hay un lenguaje común, ¿ya? Y en el lenguaje técnico de la ciencia, teoría, ¿verdad? Es un cuerpo de conocimientos potente que conforma una explicación de acuerdo a un fenómeno. Entonces, las teorías ácido-base, ¿ya? Son teorías o explicaciones científicas que surgieron eh, para poder explicar el comportamiento de ciertas sustancias, ¿ya? Entonces, recordemos que la primera teoría fue la de Savant Arrhenius, ¿verdad? Vamos a ir muy brevemente por acá para recordar solamente lo que corresponde a esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definía Arrhenius un ácido? ¿Ya? Es que es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidrógeno, también conocidos como protones. ¿Ya? Entonces, ahí según la ecuación general, ¿verdad? Tenemos una sustancia que tiene hidrógeno en su estructura y se disocia liberando estos protones de hidrógeno los que mencionamos. ¿Ya? Eso es un ácido según Arrhenius, recuerden. Luego tenemos una base, ¿ya? La base de Arrhenius. ¿Y qué es una base para Arrhenius? Una base para Arrhenius es la sustancia que en disolución acuosa se disocia, liberando esta vez iones hidroxilo, o sea, OH negativo, ¿ya? Entonces, según la ecuación general, ¿verdad? Tenemos una molécula que en su estructura tiene OH, y al estar en disolución acuosa se va a disociar, liberando estos llamados iones hidroxilos que son negativos. ¿Ya? Entonces, para Arrhenius, un ácido era
una sustancia que libera protones de hidrógeno, y una base es una sustancia que libera iones hidroxilo. Ujú. ¿Alguna duda hasta acá, chicos y chicas, sobre esto, sobre Arrhenius? No. Ya estamos grandes para rayar la pantalla. Profe, Ya. está repasando lo que hicieron en la clase pasada. Ujú, sí, brevemente. Ya, entonces, por favor, si tienen alguna consulta, me dicen, ¿ya? Entonces, eso era un ácido y una base según Arrhenius, que fue la primera teoría acerca de estas sustancias que surgió. Luego tenemos la teoría de Bronsted-Lowry, ¿ya? Que fueron dos químicos en realidad que al mismo tiempo dieron con las mismas conclusiones y la historia los reconoce a ambos. Entonces bautiza a la teoría con el apellido de los dos, ¿ya? Entonces, eh, esta teoría de Bronsted-Lowry lo que hace es, digamos, postular que toda reacción ácida, toda reacción que involucra un ácido, también involucra a una base, a una sustancia básica, ¿ya? Que reaccionan juntas, ¿ya? Un ácido con una base. Entonces él definió el concepto de ácido, ¿ya? Como una sustancia en disolución que puede donar uno o más protones, ¿ya? Recuerden, los protones de hidrógeno. Entonces, fíjense que acá observemos, por ejemplo, el comportamiento del ácido clorhídrico en la siguiente ecuación. Aquí tenemos ácido clorhídrico, ¿verdad? Reacciona con agua. Y aquí se va a generar, ¿verdad? El ácido clorhídrico va a liberar protones de hidrógeno que se van a unir al agua y van a formar un llamado ion hidronio o también oxonio se conoce, ¿ya? Y por otro lado también lo que quedó del ácido clorhídrico, que es un ion cloro. Entonces, fíjense, comparando las especies presentadas en letra roja, ¿qué podemos observar? ¿Qué es lo que podemos observar acá? Que el ácido clorhídrico, el HCl, ¿verdad? Entregó un protón de hidrógeno y el cloro quedó, y el átomo de cloro quedó solo. Entonces dice, el HCl presente en la disolución acuosa, digo, se disocia para generar como productos el ion cloruro, ¿ya? Y el ion hidronio, para lo cual ha cedido o liberado un ion hidrógeno a la disolución. Entonces, si se fijan, esta parte de ácido es un poco similar a los arrhenius, ¿ya? Pero con la excepción de que involucra el agua, ¿ya? Y como vamos a ver, también define base de otra manera, diferente a Arrhenius. Entonces, luego tenemos una base, ¿verdad? Que es una sustancia que en disolución capta protones de hidrógeno. Ya recuerden que Arrhenius lo definía como una sustancia que liberaba iones hidroxilo, o H negativo, ¿verdad? Bueno, pero en cambio en la teoría de Bronsted-Lowry, no, la base es aquella sustancia que capta protones de hidrógeno. Ujú. Entonces, hay como una idea mnemotécnica. Mnemotecnia es como una disciplina como para ayudar a la memoria, ¿ya? Entonces, recuerden que una sustancia, según Bronsted-Lowry, una sustancia ácida, ¿ya? Por ejemplo, una persona ácida, una persona pesada, y o no es fácil juntarse con ese tipo de personas, entonces como que, digamos, como que me libero de esas personas, no me relaciono mucho con esas personas. Entonces, la sustancia ácida libera protones de hidrógeno, ¿ya? Esa es una manera de recordar el ácido según Bronsted-Lowry.
Y por otro lado tenemos la base, que una base también, ¿verdad? Puede ser algo que sujeta, ¿verdad? Algo que sujeta, una base donde yo apoyo cosas. Bueno, y en una base yo puedo apoyar cosas, puedo recibir, puedo captar, en este caso, protones de hidrógeno, ¿ya? Entonces, eso para recordarlo. Entonces, ¿alguna duda hasta acá, chicos y chicas? No, todo bien. Ya. Por favor, si tienen consultas, me las dicen. Ya. Ya, entonces, acá, otra cosa importante a mencionar acerca de la teoría de Bronsted-Lowry es que lo que se conforma acá es, digamos, un par ácido-base, ¿ya? Porque como yo les decía, según Bronsted-Lowry, el ácido y la base son complementarios. ¿Por qué? Porque como si nos damos cuenta como están definidos, ¿verdad? El ácido libera protones y la base los capta. ¿Ya? Entonces son los dos complementarios, están interactuando en una reacción química. Entonces tenemos un ácido, ¿verdad? Acá, fíjense, aquí, tenemos un ácido que reacciona con una base, ¿verdad? Y se va a formar un ácido conjugado y una base conjugada. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que acá, ¿verdad? Este ácido va a entregar protones de hidrógeno a la base, ¿ya? Y lo que se va a formar acá, esta base, va a quedar como ácido conjugado y este ácido va a quedar como base conjugada, porque después van a tener la capacidad, en el lado de los productos, van a tener la capacidad de hacer lo contrario, en la dirección inversa. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos, digamos, en esta teoría, se forman lo que llamamos los pares ácido-base conjugados. Y que recuerden que tienen que ser de la misma especie química, ¿ya? Esos pares. Ya, entonces, espérenme, aquí. Ahí me adelanté mucho. Y después tenemos la teoría de Lewis, o de Lewis, si prefieren. ¿Ya? ¿Y cómo define Lewis la sustancia ácida y la básica? Ya, fíjense, un ácido es una sustancia que puede captar un par de electrones de otros grupos de átomos para formar un enlace covalente dativo. Un enlace covalente dativo, ya para que lo recordemos, es, digamos, aquel enlace covalente que se conforma porque una de las sustancias entrega dos electrones. Dos, ¿ya? Y ahí dice, para lo cual debe tener un octeto de electrones incompleto, es decir, un orbital desocupado dispuesto a recibir un par de electrones provenientes de la base. ¿Ya? Entonces, fíjense, repasemos esta definición. Dice, un ácido de Lewis es una sustancia que puede aceptar un par de electrones. Si fijan, es diferente a la de Arrhenius y diferente a la de Bronsted-Lowry. ¿Ya? Entonces, repito, un ácido es una sustancia que, fíjense, que no está entregando, ojo, un ácido es una sustancia que va a aceptar un par de electrones. No está entregando nada. Un ácido, insisto, es aquella sustancia que puede aceptar un par de electrones. ¿Ya? Y por otro lado, una base es una sustancia que tiene pares de electrones libres, ya que puede liberar o compartir, y que puede, digamos, donarlos para formar enlaces covalentes dativos. Entonces, el ácido en esta teoría de Lewis o de Lewis, el ácido es aquella sustancia que capta un par de electrones y la base es aquella sustancia que los entrega. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es la teoría más completa sobre las sustancias ácido-base? La de Lewis, ¿ya? Porque no tiene limitaciones como las anteriores, ¿ya? Porque puede explicar en el fondo todos los comportamientos y ácido-base, los puede explicar esta teoría, ¿ya? Las otras teorías tienen limitaciones. Por ejemplo, acá en la teoría de Bronsted-Lowry, ¿ya? Como recuerden, volviendo a la del Bronsted-Lowry, ¿verdad? Que un ácido es una sustancia que entrega protones de hidrógeno y una base es la que los recibe. Ya, pero qué pasa si ese ácido no tiene hidrógenos en su estructura? ¿Cómo explico eso? No se puede explicar por la teoría de Bronsted-Lowry, ¿ya? Porque hay ácidos que no tienen hidrógeno en su estructura química, ¿ya? Entonces, ese tipo de limitaciones como que ya no están en la teoría de Lewis, que es una teoría que habla de los electrones. ¿Ya? Y hasta acá, chicos y chicas, ¿tenemos alguna duda? Háblenme. No, profe. Ya. Por favor, cualquier consulta me dicen. Que después va a venir una evaluación después va a venir una evaluación acerca de estos contenidos, entonces por eso me interesa que esté como súper claro. ¿Ya? Ya, entonces eso eran unos ejercicios que ya hicimos. Ya, y ahora vamos a pasar al tema nuevo. ¿Ya? Entonces, para seguir conociendo este tipo de reacciones, primero tenemos que conocer la autoionización del agua. También se conoce como producto iónico del agua. Ya, entonces tenemos que como que ir como pasito a paso de a poco, como que recordando y revisando algunos conceptos para poder entender esto, que es como que va a sentar como las bases para poder explicar lo que es el pH, ¿ya? Entonces, aquí planteo unas preguntas iniciales, ¿verdad? Entonces, ¿a qué asocias la palabra ionización? La palabra ionización, ¿quién me podría responder? ¿Qué será la palabra ionización? Ya, igual usted, siempre, como seres humanos, siempre tenemos conceptos previos, como conocimientos previos, ¿verdad? Algo sabemos de las cosas, porque ya las hemos revisado en alguna ocasión. Ya, entonces, ¿qué será este concepto de ionización? ¿Qué me dice? ¿Quién me puede responder eso? Ya, sí, que puede recibir iones, ya puede ser, pero una conversión ya, ¿y en qué se convertiría? Si yo digo que algo se ioniza, ¿en qué se convertiría si seguimos ocupando este concepto? Eso, por ahí va, por ahí va. Muy bien, ahí en el chat me están... Oye, están tímidos, pues son cuarto medio, pues chiquillos y chiquillas. ¿Por qué no me abren el micrófono mejor? Ya, entonces, exacto, por ahí va el asunto. Entonces, me hablaron, ustedes mismos me hablaron, de que se convierte, ¿verdad? Conversión de los átomos. Y alguien pregunta, ¿se convierte en iones? Claro, porque si yo hablo de ionización, es como que se vuelve iónico, ¿verdad? Eso quiere decir la palabra, que se vuelve iónico, que se vuelve iones. Ujú. Entonces, muy bien las ideas ahí para todos los que participaron. Entonces, efectivamente, dice como ionización significa como transformarse en iones. Y tenemos claro lo que es un ion, ¿verdad?
chicos, chicas? Tenemos claro lo que es un ion, ¿verdad? ¿Qué es un ion? Ya se los digo de frentón. ¿Qué es un ion? Sí me dicen. Ujú. Ya, rápidamente. Entonces, recuerden que un ion, ¿ya? Es una especie química, puede ser un átomo o una molécula que tiene carga eléctrica. Recuerden, eso es un ion. Y por supuesto que hay iones con carga eléctrica positiva, los cuales llamamos cationes, y hay iones que tienen carga eléctrica negativa, los cuales llamamos aniones, ¿ya? Entonces, recordando eso, ¿verdad? Entonces nos queda claro el concepto de ionización, que se vuelve, que se transforma en iones. Bien. Después dice, otra pregunta. Según la respuesta formulada anteriormente, ¿qué significa autoionización? Bueno, ¿qué será el prefijo auto, que está en muchas palabras? ¿Qué será? Exacto, que lo hace sobre sí mismo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el agua, en otras palabras, vamos a ver cómo el agua se transforma en iones a sí misma, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense, el agua pura, ¿verdad? Dice agua pura, solamente moléculas de H2O, a eso nos referimos con agua pura, es un electrolito muy débil. Significa que transmite una corriente eléctrica, pero con dificultad, ¿ya? Y aquí dice, el fenómeno anteriormente descrito indica que en el agua deben existir iones, y por lo tanto pueden ionizarse, aunque sea en pequeña proporción. Recuerden que un electrolito, para que pueda transmitir una corriente eléctrica, ¿verdad? Tiene que tener iones, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que las corrientes eléctricas son flujos de electrones. Son electrones que se mueven, ¿ya? Entonces, para que los electrones puedan moverse dentro de las moléculas de una sustancia, tienen que haber iones, o sea, moléculas o átomos cargados eléctricamente para que esos electrones puedan desplazarse, puedan saltar, por decirlo así, de molécula en molécula. Ujú. Recuerden por ejemplo, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, paréntesis, les digo esto, tenemos que tener mucho cuidado de las corrientes eléctricas, porque el cuerpo humano está lleno de líquidos con electrolitos, lleno. Entonces, si recibimos una corriente eléctrica que entra en nuestro cuerpo, bueno, esos electrones de alta energía se mueven por nuestro cuerpo, buscan el camino de menor resistencia eléctrica y se mueven por nuestro cuerpo, y como son de alta energía, rostizan, por decirlo así, partes internas de nuestro cuerpo. Pueden ser órganos, músculos, todo. Entonces, por eso es tan importante no exponerse a corrientes eléctricas, ¿ya? Por eso no tenemos que tomar las cosas con las manos húmedas, ¿verdad? Tenemos que, si estamos manipulando un objeto eléctrico, se corta la luz, y nunca se hace a pata pelada, ¿verdad? Porque si no hago contacto con la tierra es el suelo, ¿verdad? Es un cuerpo grande, que como, por decirlo de alguna manera, como que propicia, digamos, propicia el movimiento de electrones. Como que si yo estoy a pata pelada y toco algo eléctrico, todos esos electrones me transforman prácticamente en un cable eléctrico. Todos esos electrones, pum, van a viajar por mí hasta el suelo, ¿ya? Porque se van al suelo de manera natural, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ya, entonces continuamos. Sobre la autoionización del agua, ¿verdad? Recuerden que el agua es una sustancia anfótera, o también llamada anfiprótica. ¿Qué significa esto?
como lo mencioné anteriormente, pero lo recuerdo ahora, es una molécula que puede comportarse como ácido o como base, ¿ya? Esas son las sustancias anfóteras. Entonces, si así una molécula de agua puede donar un protón a otra molécula de agua, y ese proceso es conocido como autoionización o autodisociación del agua, según la ecuación química que vamos a ver ahora. Y fíjense que en este esquema de esta ecuación química nos va a quedar más claro. Fíjense, acá tenemos un agua, una molécula de agua, ¿verdad? Ahí recuerden cómo leemos una ecuación química, estas letras entre paréntesis nos quieren decir el estado de agregación de la sustancia, y que como sale una L chiquitita ahí, quiere decir que es líquida, ¿ya? Es líquida la sustancia. Entonces tengo una molécula de agua en estado líquido y otra molécula de agua en estado líquido también. Imagínense moléculas de agua en un vaso, ¿ya? Y una va a funcionar como base y otra como ácido. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, porque fíjense acá abajo que están como los esquemas electrónicos de las moléculas. Lo que va a pasar es que la base, ¿verdad?, le va a donar un protón de hidrógeno a la otra molécula, ¿verdad? Y va a quedar H3O+, que es conocido como el ion hidronio. Y esta molécula que perdió el hidrógeno va a quedar como OH, porque perdió un hidrógeno, va a quedar como un H. Entonces vamos a tener por un lado que, fíjense, aquí como la ecuación de arriba, aquí está más, pueden ver la ecuación de arriba o la ecuación de abajo, ya es lo mismo, solamente que abajo nos dice lo que pasa con los átomos y los electrones, y arriba están solamente las fórmulas químicas. Entonces, fíjense, recapitulando, tenemos los dos átomos, perdón, las dos moléculas de agua, ¿verdad? Y una va a entregar un hidrógeno a la otra, ¿ya? Y así se va a formar el ion hidronio, H3O+, y aquella molécula de agua que entregó ese hidrógeno va a quedar como OH-. Y aquí también señala la información acerca de los pares ácido-base conjugados, ¿verdad? Acá tenemos cuáles son. El H2O que donó el protón va a ser par con el ion hidronio, porque este es base y este es ácido, y a su vez este ácido también va a formar par con la base conjugada, que es lo H que quedó. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende esto, chicos? Y chicas, perdón. Recuerden que también pueden, si andan tímidos, me pueden colocar por el chat sus preguntas. Entonces, ¿se fijan por qué se llama autoionización del agua? Porque como ustedes mismos dedujeron, ¿verdad? Se transforma en iones a sí misma, ¿verdad? Porque una de sus moléculas va a entregar un hidrógeno y la otra lo va a recibir y va a quedar el ion hidronio, ¿verdad? Porque esta molécula H3O queda positiva, y también va a quedar el ion hidroxilo, que es un OH negativo. Entonces vamos a tener ambos que quedan como iones. Por eso autoionización del agua. Ya, genial. Se está entendiendo, parece, hasta ahora. Ya, entonces continuamos. Dice, ninguna molécula individual permanece ionizada mucho tiempo. Las reacciones son sumamente rápidas en ambos sentidos, razón por la cual es un proceso de equilibrio, y para él se puede escribir la expresión de constante equilibrio a partir de la siguiente ecuación. Ya, entonces lo que pasa es que se genera un equilibrio químico, ¿ya? Esto está pasando
constantemente, ¿verdad? Y para un lado y para el otro, por decirlo así, ¿ya? Es un equilibrio químico, un equilibrio. Las moléculas de agua se ionizan y también vuelven a ser como antes. Se ionizan y vuelven a ser como antes. Y esa dinámica conforma un equilibrio químico, ¿ya? Entonces, esta ecuación que aparece acá, H2O, ¿verdad? Va a generar protones de hidrógeno y iones hidroxilo, y eso lo podemos representar, ese equilibrio químico, lo podemos representar, digo, con esta expresión, ¿ya? Fíjense, las K siempre simbolizan las constantes, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo una E, un subíndice E y Q, quiere decir que es una constante de equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se conforma matemáticamente esta constante de equilibrio? Fíjense. Se conforma con las concentraciones de las sustancias involucradas. Entonces, arriba tenemos la concentración de protones de hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo dividido en la concentración de moléculas de agua, de H2O. O también se puede conformar de la siguiente manera, que básicamente es lo mismo, pero en vez de hacer referencia a la concentración de protones de hidrógeno, está haciendo referencia a la concentración de, iones hidróneo, ¿ya? Porque tanto los protones de hidrógeno como los iones hidróneo son indicadores de la acidez de una sustancia. Entonces, fíjense, en vez de protones de hidrógeno, acá tenemos la concentración digo, de iones hidróneo, u oxonio también se le llama, si lo escuchan por ahí, por la concentración de iones hidroxilo dividido, ¿verdad?, en la concentración de moléculas de agua, H2O. Entonces, luego dice, como la constante de equilibrio se refiere exclusivamente a la autoionización del agua, se emplea el símbolo Kw correspondiente a la constante del producto iónico del agua. ¿Ya? Entonces, las concentraciones de los iones, vamos al tiro a aclarar esto. Las concentraciones de los iones de hidrógeno y de OH se expresan en la unidad de molaridad, cuyo valor a 25 grados Celsius es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, cuando se presentan las matemáticas acá, para aquellos que, no sé, que de repente les cuestan un poco las matemáticas, por favor, no cerremos la mente. Ya no digamos, no, yo soy malo para las matemáticas, no, ya se complicó, no entiendo nada. Ya no. Usted tiene que tener una mentalidad abierta y una confianza. Es decir, bueno, yo puedo comprender esto, puedo comprender cualquier cosa que yo quiera, y puedo hacerlo, ¿ya? No importa que tenga matemáticas o no tenga matemáticas, da lo mismo, ¿ya? Es perfectamente comprensible por mí, ¿ya? Y eso lo tienen que trabajar desde jóvenes, ¿ya? Porque cuando somos jóvenes, cuando como que nos encerramos de repente en nuestras divagaciones mentales, ¿verdad? Y a veces no funcionamos bien. Entonces, yo también fui joven, yo también me enfrenté a los mismos desafíos que cualquier ser humano, ¿ya? Entonces, por eso también estoy para darle ese tip mental, ¿ya? Entonces, fíjense, esto que parece tan complicado es simple. Dice que las concentraciones de los iones, ya sea protones de hidrógeno y iones hidroxilo, se expresan en la unidad de molaridad, ¿ya? Que se simboliza con la letra M mayúscula, ¿ya? ¿Y qué es la molaridad? La molaridad, ¿ya?, se refiere a la concentración de moléculas de soluto en un litro de disolución expresado en moles, ¿ya? Y recuerden que los moles
es una unidad química, ¿verdad? Que se ocupa para representar cosas que son muy pequeñitas, ¿ya? Como son cosas tan pequeñitas y son demasiadas, yo no puedo contarlas así como cuento unidades como, digamos, cuando hay menos elementos en juego. Es como decir, chuta, ¿cuántas galaxias, perdón, cuántas estrellas hay en nuestra galaxia? Son demasiadas, ¿verdad? ¿Cuántos granos de arena hay en la playa esa que yo voy, no sé, en el Quisco, por ejemplo? Son demasiadas, ¿verdad? Lo mismo pasa con las moléculas. Entonces, el mol es una unidad, ¿ya? Que me permite poder, digamos, representar estos elementos que son demasiados, ¿ya? Porque un mol son 6,022 por 10 a la 23 elementos, ¿ya? Que es un número gigante, ¿ya? Entonces, en un mol están contenidas todas esas, digamos, elementos, ¿ya? Entonces, la molaridad se refiere a que se expresa en moles la cantidad de moléculas de un soluto en un litro de disolución, ¿ya? Entonces, eso para hacer algunas aclaraciones. Y después, volviendo acá, dice, las concentraciones de los iones, fijémonos bien, las concentraciones de los iones de hidrógeno y de OH se expresan en unidad de molaridad, ¿verdad? Y que cuyo valor a 25 grados Celsius es 1 por 10 a la menos 14. Quiere decir que esto se ha demostrado experimentalmente, ¿ya? Quiere decir que a 25 grados Celsius las concentraciones de protones de hidrógeno y de iones hidroxilo, ¿ya? Es 1 por 10 a la menos 14. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, chicos, chicas? Chiquillos, chiquillas. Nada por el chat. Oye, espero que detrás de la pantalla estén pescándome, po. Solo así. Si tienen apagada la cámara, tienen que estar pendientes, no puedo estar haciendo otra cosa. Como yo mismo en las reuniones de profesores, ya a lo mejor, no sé, tengo apagada la cámara, pero estoy pendiente. Ya. Entonces, no hay dudas, parece. Continuamos entonces. Dice, la expresión de la constante del producto iónico del agua, que se simboliza como KW, es útil si es aplicable no solo al agua pura, sino a cualquier disolución acuosa. Aunque el equilibrio de iones, hidrógenos e hidroxilos le afecten algo, la presencia de iones adicionales en disolución para estos casos se acuerda no considerarlos, pues son menores, casi inexistentes, excepto que el trabajo requiere exactitud. Entonces, recuerden que estamos hablando solamente sobre agua, ¿ya? Entonces, si fuera una disolución acuosa, o sea que yo tengo una sustancia, aparte del agua que hay, si yo tengo una sustancia que influye, ¿verdad?, en la formación de hidrógenos o de hidroxilos, ¿ya? Obviamente que yo voy a tener otros valores, pero esta constante del producto iónico del agua me permite averiguar cuáles son las concentraciones de esa sustancia. Y ya vamos a ver por qué es importante, lo vamos a relacionar más adelante con el concepto de pH. Entonces dice, así la expresión de KW se considera válida para cualquier disolución acuosa diluida y se emplea comúnmente para calcular la concentración de protones de hidrógeno, ¿verdad? Si es que se conoce la concentración de protones hidroxilo
O viceversa, ¿verdad? Conocer la concentración de iones hidroxilo si se conoce la concentración de protones de hidrógeno. ¿Y cómo se hace esto? Por ejemplo, cuando la concentración de protones de hidrógeno es igual a 1 por 10 elevado a la menos 3 molar, la concentración de iones hidroxilo será 1 por 10 a la menos 11 molar. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la siguiente igualdad. Recuerden que dijimos, más acá arriba, dijimos que a temperatura ambiente la concentración de protones de hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo va a ser 1 por 10 a la menos 14. Eso es un dato experimental. Es corroborado por experimentos. ¿Ya? Entonces, como tengo esta igualdad, ¿verdad? Como tengo esta igualdad, fíjense acá que la repiten aquí. Si yo conozco la concentración de uno de ellos, yo voy a poder conocer la concentración del otro. ¿Por qué? Porque ambos multiplicados me tienen que dar 1 por 10 a la menos 14, digo. Me tienen que dar 1 por 10 a la menos 14. ¿Se entiende? Entonces, como decía aquí en el ejemplo, dice, si yo tengo una concentración de protones que es igual a 1 por 10 a la menos 3, ¿ya? Aquí está, fíjense. Entonces, la concentración de hidroxilos tiene que ser 1 por 10 a la menos 11, ¿ya? ¿Por qué? Porque así, multiplicadas, me dan 1 por 10 a la menos 14, ¿ya? ¿A qué hora es? Ah, ya, nos quedan unos minutitos todavía. ¿Dudas hasta acá, chicos y chicas? Vamos a hacer unos ejercicios ahora, pero me interesa saber si lo conceptual está claro. Por chat o por Sí, profe. o por micrófono, ¿sí? Ya, genial. El chat. Sí, me dicen, ya. Entonces, vamos a ver la siguiente tabla, aquí. Dice, considerando que la constante del producto, iónico del agua es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar, que es igual a la concentración de protones de hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo, completa la siguiente tabla en tu cuaderno. Entonces, si acá tengo la concentración de protones de hidrógeno, que en unidad molar, ya dijimos, esa M mayúscula, ¿verdad? Sería 1 por 10 a la menos 8. ¿Cuánto tiene que ser la concentración de los iones hidroxilo? ¿Quién me puede responder? 1 por 10 elevado a menos 6. Exacto. Exacto. Eso es. Soy buenísimo, profe. Buenísimo. Cuando uno entiende algo, es buenísimo en eso. ¿Ya? Entonces, seguimos. Acá, si ahora la concentración de iones hidroxilo es 1 por 10 a la menos 5, ¿cuánto tendría que ser la concentración de protones de hidrógeno? Menos 9. Exacto, 1 o 10 elevado a la menos 9. ¿Ven? Y así, vamos a la tercera. Entonces, si ahora la concentración de hidroxilos es 1 por 10 a la menos 4, ¿cuánto tendría que ser la concentración de protones de hidrógeno? Que me responda otra persona. A ver, por el chat me van a responder. Exacto, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, creo que esta parte ha quedado clara. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden hacer los otros. Y vamos a seguir viendo esto. ¿Ya? Al comprender esto, ya como que queda sentado el camino para que veamos el concepto de pH.
de una manera mucho más sencilla, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta sobre lo que hemos revisado ahora. Chicos, No, profe. Está quedado claro. ya, genial. Oigan, ahí levantaron la mano. Nicolás Rojas. Nicolás, enciende tu micrófono, por favor. ¿No? Ya. Entonces, jóvenes, recuerden entregarme la última guía de teorías ácido-base, ¿ya? Que, bueno, hay dos teorías, perdón, hay dos guías sobre teorías de ácido-base, ¿verdad? Recuerden que tienen que entregarme ambas, ¿ya? La última y la penúltima. Y después va a venir pronto, va a venir una evaluación acerca de los mismos contenidos, ¿ya? Obviamente que es una evaluación que pueden hacer ustedes así, con lo que saben y también obviamente ocupando los materiales respectivos porque digamos, son las condiciones que tenemos de educación a distancia, ¿ya? Pero ojo, quiero decir algo antes de que terminemos la clase. Ya, por favor, miren, yo igual he visto, he recibido algunos trabajos y hay algunos que parecen que se han copiado mucho, ¿ya? Y yo entiendo que, chuta, que de repente es mucho más fácil, ya, yo copiar, hago esto, lo copio, mi compañero lo hizo, mi compañero o compañero lo resolvió, qué sé yo, y yo, pum, listo, y se lo mando al profe, y le pongo mi nombre a la guía, ¿ya? Pero recuerden, chicos y chicas, el camino fácil me va a pasar la cuenta a la larga, ¿ya? No sé, pues yo imagino que algunos de ustedes quieren dar las pruebas, quieren dar la PSU de ciencia. Entonces, por favor, no tomemos el camino fácil, pues, no nos vayamos por la copia, ¿ya? Pongámosle mente a esto, que ustedes pueden, ustedes son capaces, ustedes son jóvenes e inteligentes, ¿ya? Entiendo que los caminos fáciles son tentadores, somos humanos, pero ustedes tienen que vencer ahí, ¿ya? Así que por favor, les pido que hagan las cosas por sí mismos, ocupando su intelecto, ¿ya? Así que vamos a quedar hasta acá. Se me cuidan mucho. Por favor, cualquier consulta o duda, no me escriben de inmediato al correo y conversamos la duda. ¿Ya? ¿Qué otro asunto? Eso. ¿Ya? Entonces, que estén muy bien, se me cuidan mucho y nos vemos pronto. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Y el video va a estar pronto, se los voy a subir al Classroom, ¿ya? Por si acaso. Chao, chao.